Pero ahora no lo está Es que tomando. no hablo por respeto a ellos, porque si hablo catalán no lo van a entender. Con respecto a ellos. ¿Yo de Lloret? No, yo vivo en Lloret. Yo soy de Lloret de Mar. ¿Tú eres de Lloret? Yo nací en Lloret. Ahí va. Sí. ¿De dónde eres? De Fanals. Mis padres viven ahí en el Alba Park. Ajá. Y mis hermanos de Blanes, yo también vivo muy ahí. bien. Yo vengo hace 10 años que vine a visitar y 7 que vivo. Tengo un complejo de cabañitas que se llama La Catalana. Se llama La Catalana. El invierno es muy seco, el verano es más húmedo. Las lluvias se producen en febrero. Fines de enero, febrero es el tiempo de lluvia. Y después, ya el invierno es más estacional, es más seco. Antes que nada me presento. Mi nombre es Alberto. Yo soy el encargado de turismo de aquí de la localidad de Cura Brochero. Les quiero dar la bienvenida y gracias por acompañarnos. Esta localidad, así rapidito, hemos decidido que ustedes conozcan un emblema que es tan importante para nosotros, que es el Museo Brocheriano. ¿Qué es el Museo Brocheriano? Es un lugar donde alberga, donde están depositados objetos que tienen un gran valor histórico, que pertenecieron al cura José Gabriel Brochero. La guía que está aquí dentro les va a contar la historia de quién fue José Gabriel Brochero, que este pueblo tiene su nombre, Villa Cura Brochero, en homenaje a él. Próximamente, sí, acá está, pero importa acá al lado. Ella es Toti, quien los va a guiar y los va a acompañar durante esta guía, que durará alrededor de media hora o un poquito más, en donde todas las preguntas que ustedes quieran hacer, háganlo con total confianza, estamos a su disposición, queremos que se sientan cómodos, que puedan disfrutar, que puedan conocer y fundamentalmente que puedan transmitir estos conocimientos, este gusto que ustedes tienen y por supuesto para nosotros de que nos visiten. Así que los invito a que a partir de este momento Toti los va a acompañar y cualquier cosita estamos a su disposición. Ustedes ahora se encuentran en el Museo Brocheriano. Este museo está montado en este primer patio donde fue la Casa de Ejercicios Espirituales, construida por el cura Brochero en el año 1950. Esta casa en el año 1877 fue construida por el cura Brochero y ahora como Museo Brocheriano fue inaugurada en el año 1957. Bueno, les cuento que este museo ya es patrimonio, ¿cierto?, histórico nacional y está formado por 16 salas museales o de exposición que va contando, ¿cierto?, la historia de los primeros aborígenes, la historia del cura Brochero, sus obras. O sea que es muy importante. Este museo está dedicado a la vida y obra del cura Brochero y pertenece a las Hermanas Esclavas del Corazón de Jesús, que ellas son las herederas de esta gran obra. La primera sala es la de los come chingones, los primeros aborígenes, come chingones, que eran, digamos así, esto data del siglo XIX, del siglo XVI. El cura Brochero llegó en el siglo XIX, ya no había aborígenes. En la misma se encuentran ciertos elementos arqueológicos encontrados en la zona. Van a haber morteros, conanas, pictografías, etcétera, ¿no? Y así seguimos a la otra sala, la sala de los gauchos. Así, ahí está, digamos, cómo vivían en el siglo XIX, la idiosincrasia, digamos, acá detrás de la sierra. Ahí se van a encontrar con telares, morteros, ¿cierto? Toda la parte, digamos así, la cultura del lugar. Otra sala, la sala de las imágenes pictóricas de la Virgen, de San José y otros santos del siglo XVI y del siglo XIX. Y las mismas, algunas han pertenecido a las capillas construidas por el cura Brochero, porque cuando llegó acá, él llegó con 29 años de edad, jovencito, y este lugar había mucha pobreza espiritual, material, pero él no se desanimó. Comenzó a construir la casa de Dios a través de los ejercicios espirituales, catequesis, confesión y buscando la promoción humana, la dignidad de la persona. Y es así que estas imágenes que pertenecieron a algunas capillas construidas, ¿cierto?, por él. Después vamos a llegar a la sala de las hermanas. Las Hermanas Esclavas del Corazón de Jesús llegaron en el año 1880 a lomo de mula. Llegaron acá y se hicieron cargo de la obra, porque el cura Brochero solo no podía. Entonces él pensó en esta congregación, que ellas continúan ahora con la obra. Son las que siguen, ¿cierto?, con la educación, con los ejercicios espirituales, ¿cierto?, tienen el mismo carisma y las misiones.
En esa salita de exposición de las hermanas, ¿cierto? Están, digamos, objetos que le pertenecieron a ellas, fotos, etcétera, ¿no? Y después la sala del oratorio. Esa salita es muy importante, ¿por qué? Porque el cura Brochero, él, donación de sí mismo, ¿cierto? Fue mártir de la caridad. Él, ¿cierto? Entregó todo y se quedó sin nada. Él murió ciego y leproso el 26 de enero de 1914. En ese lugar, ¿cierto? Vamos a encontrar el altar, el último altar que tuvo, porque ahí celebraba misa de memoria, que es la que podía dar por su enfermedad. Y Lazarillo, hubo un Lazarillo que lo acompañó los últimos 2 años, está en esa foto. Y él falleció no en esta casa, sino en otro lugar que queda en Mariano Moreno 85, que hoy es museo, también se puede visitar. Allí falleció el cura Brochero. Pero él pidió ser enterrado en un lugar donde lo pisaran, y se hizo en esta capilla. En el piso se hizo una excavación de 3 metros de profundidad, se colocó el féretro, y allí permanecieron desde que falleció hasta el año 1973. Y después se hizo un traslado al oratorio donde están actualmente sus restos, esperando, ¿cierto? Digamos, porque este lugar es como una meta constante de peregrinaciones de toda la Argentina que vienen a dar testimonio de las gracias recibidas por el cura Brochero. Porque esta casa es un milagro, porque un sacerdote escribió: pasarán vientos, tormenta, pero esta casa seguirá evangélicamente en pie, como él quiso, ¿no? Porque así como ustedes visitan este museo, es como una etapa de pre-evangelización. Muchos quieren hacer los retiros espirituales, porque ese fue el objetivo de él. Su sueño, él quería tener en su parroquia una casa de ejercicios espirituales y los predicadores, los jesuitas, y lo consiguió, o sea, se hizo realidad su sueño dorado. Adelante, paso más adelante que la sala. Ustedes acaban de observar cierto elemento, digamos así, bien, rústico, procesado o elaborado con, la materia prima del hogar, de los árboles del quebracho, del algarrobo. Es así que elaboraban, ¿cierto?, todo con la manufactura local, material del lugar. Esta silla, el telar, una máquina, colchonero, y allí están, ¿cierto?, los morteros, ya no de piedra como los aborígenes, sino ya realizados en el corazón del tronco del árbol, con machete y hacha. Y acá tenemos, ¿cierto?, los arados, la masa de la rueda de la carreta, ¿cierto?, el pértigo, donde iba sentado el carretero, donde esto lo colocaban los animales para poder pasar, ¿cierto?, en los montes. Bueno, y acá tenemos, ¿cierto?, las pailas dulceras. Acá les voy a explicar algo muy bonito que a lo mejor les va a gustar. Acá están los aperos, masculino y femenino. ¿Por qué femenino? Porque las hermanas esclavas del corazón de Jesús, cuando vinieron en el año 1880 a hacerse cargo de las obras del cura Brochero, llegaron 16 hermanas a lomo de mula, y también a caballo. ¿Y cómo lo hacían? De costado. Su viaje duró 3 días por senderos escarpados, montañas de más de 2000 metros de altura. Y observen, ¿cierto?, que este recodo que tiene acá colocaban la rodilla. Y este es el estribo femenino, porque era uno solo. Las mujeres usaban uno solo, que era el que se ponían en la otra pierna para poder pegarle al animal. En cambio el hombre usaba el otro estribo, que ustedes van a observar en esta vitrina, que son los dos iguales. Y acá está la guitarra criolla, los fajones, y acá están unos estribos de chancho, son los que usó el cura Brochero, por la similitud al animal, que ya lo vamos a ver en la sala que le pertenece a él. Antes se llamó Villa del Tránsito, que fue fundada por el presbítero Francisco de Aguirre en el año 1864. El curita llegó en el año 1869, ya estaba construida esta villa. Cambia el nombre por Villa Cura Brochero a los 2 años después de su fallecimiento, o sea, en el año 1916.
Y en esta sala ustedes van a observar, ¿cierto?, algunos elementos, digamos, de procedencia extranjera, no como en otras salas que eran todos de manufactura local, elaborados por los paisanos. ¿Es cierto? Este fonógrafo para el baile, una silla y mesa de procedencia española. Porque muchas personas, ¿cierto?, del lugar donaron sus elementos, sus objetos para conformar este museo brocheriano. Al frente, lámparas argentinas y extranjeras, y en la vitrina, para la coquetería de la mujer, digamos, la cartera, el monedero, la sombrilla, el abanico y álbumes para las fotos. Y también tenemos allí, digamos, de actas de sesiones, dinero de la época, prensa papel, porta tintero y vasos muleros. ¿Ustedes saben por qué son vasos muleros? Los vasos muleros, que lo van a observar de este lugar, si me permite, le voy a explicar. Estos vasos muleros los usaban en la pulpería. Eran vasos mentirosos, de ahí viene, ¿cierto?, le echaban la mula, le mentían, vasos mentirosos. Porque había menos... Claro, porque dice cuando ya al último le daban menos cantidad y le cobraban lo mismo, cuando ya estaban un poquito así entonados. Por eso le decían vasos muleros. Entonces el cura Rochero trabajó mucho en esa parte, en este lugar, por el vicio tan arraigado de la zona que era el alcoholismo. Entonces él practicaba, dice, yo voy a dejar de comer mis dulces preferidos, que son los dulces, y tú tienes que dejar de tomar. Lograba revertir ese mal arraigado. Bueno, estos son fanales, reciben el nombre de fanales por el vidrio decorado y porque albergan al Niño Dios o a la Virgen Niña. Y esta imagen de la Virgen de Guadalupe es una imagen de talla completa, porque tanto su cuerpo como vestimenta está tallada en madera y luego policromada. Y después están las otras imágenes de vestir, que hacen la diferencia de vestir, claro, porque acá se pone un simple liñaje para el sostén del vestido y después se la completa con ojitos de vidrio, cabello natural. Estas son imágenes de vestir. Y en cambio San José, la Virgen de Guadalupe, imágenes de talla completa. Y todas policromadas, unas del siglo XVI y otras del siglo XIX. Mucho por la educación de los jóvenes. Es así que en esa época, ¿cierto?, estaba la educación, dice, la educación de la mujer estaba relegada. Entonces él quiso salvar esta situación construyendo colegios. Y es así que a esta obra le anexó el colegio de niñas, que ustedes van a ver atrás en esta foto la vista, digamos, de esta obra del cura Rochero. Lo que están observando es la escuela y una capilla. Este colegio fue inaugurado el 3 de febrero de 1880 cuando llegan las hermanas. Este colegio tenía un nivel cultural muy elevado, se le enseñaba francés, idioma francés, pintura, música, bordado, como que ustedes pueden observar en esta sala de exposición. Y elementos para el dictado de clase. Acá hay una mandolina, el metrónomo para medir los compases de la música, una partitura en francés, ¿cierto?, una libreta de calificaciones. Y los pupitres y las medallas del premio de honor que les daban a las alumnas, ¿cierto?, el mérito de su aprendizaje. Que acá hay un recibo de sueldo firmado por el cura Rochero a una preceptora, a una maestra, y arriba una, digamos, estaba conformado para digamos, un examen del año 1880. Un examen de las niñas que estaba formado por todas las hermanas, el inspector y el cura Rochero. Preguntaban recién que la parte del frente, esta está en restauración, era el claustro de las hermanas y el colegio antiguo, porque el colegio comenzó funcionando en una de las primeras salas que visitamos y después se extendió, es donde está ahora actualmente Vina el Norte. Y como este monumento histórico nacional, Arquitectura está realizando todas las restauraciones edilicias, pero siempre conservando, digamos, están envueltos elementos de uso cotidiano usados por las hermanas para la atención de los ejercitantes y también para las niñas internas. Cántaros,
tenemos la olla de hierro, un torno giratorio para colocar la comida para hacerla pasar, ¿cierto?, al comedor, y en la vitrina elementos para la fabricación del queso, ensaladeras, chocolatería enlosada, palas de cobre para los dulces, y al fondo una amasadora para la masa de pan, una sobadora, le decían, sobadora para la masa del pan, y un dispenser que usaban de la época, ¿no?, para filtrar el agua. Es una piedra porosa que recibían el agua purificada potable dentro de estos cántaros. Y atrás un mueble rinconero, y ahí sí que me quiero detener para contarles, con vajillas de procedencia española, porque el cura Brochero, cuando inauguró esta casa, hizo traer 1000 vajillas que se conservan actualmente, ¿no? La cocina fue ideada por el cura Brochero para cubrir las necesidades alimentarias de los ejercitantes. En una gran mesa de adobe empotró 6 ollas de hierro colado. Después quedaron reducidas a 4 cuando vino el agua corriente. Y por estas sendas bocas, que van a cerrar adelante estas puertas, colocaban los troncos de leña. Y las ollas, ¿cierto?, de hierro colado. Y acá se elaboraron miles de raciones de locro, guiso, mazamorra. Porque este lugar, esta casa de ejercicios espirituales, ¿cierto?, inmensa, estaba formada por 2 patios. El primer patio donde estuvimos recién, ¿cierto?, explicando, y otro segundo patio al norte, un extenso comedor y una enorme cocina, porque este lugar albergó hasta 900 ejercitantes en un solo retiro, que dormían en las salas de exposición, que ahora son habitación, y dormían en catres, que ya lo vamos a observar, y también en el suelo, apoyaban los aperos y cubrían con sus propios ponchos. Y venían 9 días de silencio, oración, meditación, o sea, a realizar los ejercicios espirituales. Observen, ¿cierto?, digamos, estos cuadros pintados por Manuel Jiménez, cómo traían los tirantes, que les dije en la otra sala, trataban a la cincha del animal. Pero Brochero, cuando llegó a este lugar, estaba sembrando de malandrines, montoneros que se escondían en estas serranías para perseguidos por la justicia. ¿Quién era, cierto, este gaucho que iba? Este es el que te vino a buscar. Y a ver la interés de este santo, muchos venían a hacer los retiros espirituales, que esa era su misión, ¿cierto?, que se conviertan, que se encuentren con Dios. Bueno, les cuento que todavía no se ha completado, porque esta sala fue usada como una capilla. Al destruirse la iglesia de la misma, se acondicionó como una capilla. Ya ahora están completando como estaba antes. Por eso les puedo explicar lo que están en las vitrinas. Cuadros donados en óleo sobre tela, donados por este señor Alberto López, Alberto Gómez. El cura Brochero, cuando se encuentra con Hipólito Yrigoyen, y el Lazarillo, con Juárez Selma, porque todas estas personas que en un momento fueron compañeros de estudio, porque fue maestro en filosofía por la Universidad de Córdoba, y allí tuvo compañeros como Juárez Selma, Ramón Cárcano, que después fueron figuras señeras de la historia, y con discípulos del cura Brochero, que aprovechó esta instancia, ¿cierto?, para poder pedir subsidio para el progreso de la zona. Este coche inglés, que era muy moderno, una alfombra, carroza, cortina, lo trasladó a él por distintos puntos del departamento. Y fue donado a la sala del oratorio. En esta foto, ella está con los signos de su terrible enfermedad de la lepra. Y se hizo construir este altar, todo rústico por los feligreses, donde él celebraba la misa de memoria, que era la que podía dar por su enfermedad. A ver, explica, ¿Sí? memoria. Sí. ¿Cómo? Que celebraba la misa de memoria, porque era una parte, como él lo podía leer, había una parte, era la misa de la Virgen. Perdón, porque estaba ciego. No leía ya. Entonces tenía una parte de la misa de la Virgen que le decía de memoria. De acuerdo. Atrás, la última carta dictada por él 3 meses antes de fallecer, que es un testimonio conmovedor de su amor a su ministerio y de esa entrega a la voluntad de Dios. Y abajo una foto con el Lazarillo, Victorio Palacio, que lo acompañó en los últimos años. Y la foto cuando él falleció, ¿cierto?, que lo velaron en una mesa.
Han pasado muchos años, falleció el 26 de enero de 1914, pero su vida, y digamos su obra y sus recuerdos siguen vivos como modelo de apostolado para hacer el bien. Sala de las hermanas fundadoras, el viaje de las esclavas, si ustedes pueden observar ese cuadro en óleo sobre tela pintado del viaje de la ciudad de Córdoba a esta villa del Tránsito. Llegaron 16 hermanas, que son las que podemos ver en la foto que está a la derecha. Y al medio, la madre, o sea, la fundadora de la congregación, la madre Catalina de María Rodillo, que está camino a la santidad. Ella fue la que le puso el hombro a la idea de traer hermanas para el cuidado de sus obras. O sea, siempre al lado de un gran hombre existió una gran mujer. San Francisco de Asís, Santa Clara de Asís, al lado del cura Brochero, la madre Catalina. O sea, que lindo sería que los dos lleguen juntos al camino dentro de la santidad. Están recopiladas casi medio millar de cartas del cura Brochero. La gama toda rústica traída de Artautina. Cuando él iba a misionar por esos lugares, era un honor para la familia tener al cura Brochero en un lugar, así que tenían su piecita destinada para él, con su cama, silla petiza, mesa de luz. Y cuando se inauguró este museo, ¿cierto?, han donado. Y en la vitrina los ornamentos que usó para celebrar la misa, ¿cierto?, un rosario de cuentas grande, el breviario, su poncho, todo raído. Porque él decía, ¿no?, estos trapos benditos que llevo encima no son los que me hacen sacerdote, si no llevo en el pecho la caridad ni a cristiano llego. Palabras de él, ¿no? Y era muy mariano, mucha devoción a la Virgen María. Foto de seminarista, joven, que acá está su árbol genealógico. Él nació en Santa Rosa de Río Primero, el 16 de marzo de 1840. A los 16 años ingresó al seminario Nuestra Señora de Loreto. A los 26 años se ordena de sacerdote. Y a los 29 años fue nombrado cura rural, cura párroco de este extenso curato de Tras la Sierra, que hizo un apostolado de más de 40 años de amor. Acá se encuentra, ¿cierto?, en esta urna de vidrio y algarrobo de acorde a su personalidad. Están, ¿cierto?, los restos del cura Brochero, lo que se pueden observar de su cavidad craneana, los huesos cervicales y la masa encefálica que está incorrupta en un vaso, en un frasco de vidrio, que es lo que se conserva en ese lugar. Porque él fue muy inteligente, ¿no?, en su cerebro, ¿cierto?, digamos así, ¿no? Y por gracia de Dios lo tenemos en este lugar. Él dejó en su testamento, ¿cierto?, he podido confiar que viviré para siempre en el corazón de los serranos. Y es cierto, ¿no?, porque lo seguimos recordando a estas personas que han hecho tanto bien en este lugar. Y las hermanas esclavas, ¿cierto?, que continúan con su gran obra, están extendidas por toda la Argentina, Chile, España, en pleno corazón del África, Benín, entregando por esta obra de Bueno, muchas gracias por su atención y que sigan, ¿cierto?, disfrutando de estos lugares maravillosos como Tras la Sierra.